Sí. Estuvimos hablando con el dirigente de la comunidad paraguaya, comentando un poco sobre esta realidad que estamos viviendo a nivel diplomático, pero vamos a profundizar con alguien que realmente es un experto en cuestiones diplomáticas. Él es politólogo, es ex subsecretario de América Latina y actualmente embajador argentino en Suiza. Te estoy hablando de Gustavo Martínez Pandiani, a quien tenemos el honor de tener en línea y le damos los buenos días. Buenos días, embajador. Daniel Veloso y Virginia San Román los saludan. ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Igualmente, embajador, muy amable por atendernos. ¿Qué evaluación? Bien, gracias. ¿Nos escucha bien, no? Perfectamente. Ah, perfecto. ¿Qué evaluación puede hacer, embajador, sobre esto que está sucediendo, que uno ve como, uno dice, bueno, son roces diplomáticos que hay en la región, especialmente entre Argentina y Paraguay? Lo primero que quiero decirles es que este problema es un típico problema de países que tienen una frontera, que comparten intereses, pero también comparten las situaciones que la propia dinámica de países fronterizos. No hay que asustarse, no hay que subestimarlo, pero tampoco sobreestimarlo. Son temas que van con la naturaleza propia de los países que tenemos frontera y temas que en común para resolver. Y como se trata de dos pueblos hermanos y amigos, que hemos tenido relaciones muy positivas durante todo el tiempo, seguramente vamos a encontrar una solución. Lo que ha originado un poco esta primera tensión tiene que ver con la famosa hidrovía. La hidrovía, para que la gente lo entienda, es como si fuera una autopista, una ruta. En este caso, en lugar de viajar autos o camiones, viajan barcazas que llevan una gran cantidad de productos de exportación de Paraguay, que tiene la situación peculiar de no tener costa marítima. Entonces, es un tema importante para Paraguay, también es un tema importante para la Argentina, porque gran parte de nuestras exportaciones viajan por allí. La posición de nuestro gobierno es que esa autopista fluvial es como cualquier otra autopista, requiere mantenimiento, requiere trabajo para que funcione muy bien y esté en buenas condiciones, y eso tiene un costo. Ese costo, que es un costo de mantenimiento, lo viene afrontando hace muchos años la Argentina, y en realidad es una ruta que utilizan muchos otros navíos que no son de bandera argentina. Entonces, lo que el gobierno tomó como decisión hace un tiempo fue comenzar a cobrar el peaje, que estaba previsto ya hace mucho tiempo que se empezara a cobrar, y se fue postergando para no complicar, pero bueno, llegó el momento que la Argentina necesita recoger esos recursos, que no son un impuesto, sino que son una tasa de servicio. Es decir, si usted utiliza con su camión una ruta y la ruta está toda rota, no le va a servir. Para que la ruta no esté toda rota, lo que usted necesita es que la ruta tenga mantenimiento. Entonces, en el caso del terrestre se pone un peaje. Esto es exactamente igual, pero no es un peaje en la tierra, es un peaje en el agua. Entonces, esta situación, que para nosotros es absolutamente normal, porque estamos teniendo un trabajo muy importante de balizamiento, de dragado. Hay una fuerte inversión que la Argentina viene haciendo a través de la AGP, de la Administración General de Puertos, que hace que la Argentina tenga que poner mucho dinero para que la hidrovía funcione. Entonces, lo que se hizo fue determinar un peaje, que no es un peaje que apunta contra nadie en particular, ni contra un país en particular. De hecho, la tarifa se cobra directamente sin hacer ninguna discriminación nacional. Los argentinos también. A todos los que utilizan. Claro, bueno, los argentinos también. Hay dos peajes. Está el peaje para cabotaje, es decir, para navíos que lo utilizan de manera doméstica, que es en pesos, y está el cabotaje internacional, que es en dólares, para cualquier navío que quiera hacer uso de la hidrovía para hacer exportaciones. Uno es de 1,47 en pesos, el otro es de 1,47 en dólares. Pero no es para los barcos de Paraguay, ni para los barcos de Bolivia o para los barcos de Brasil. Es para todo aquel que quiera utilizar la hidrovía para hacer negocios de exportación. Claro. Embajador, y en este caso parece que solamente el que levantó la voz es Paraguay, porque el resto no, al menos que tengamos nosotros conocimiento, ni Uruguay, ni Bolivia, ni Brasil presentaron algún tipo de queja o algún tipo de represalia. No, por ahora el conflicto, entre comillas, la tensión está
incluidas básicamente en Paraguay. Para Paraguay es muy importante el tema y ha habido una reacción importante con el gobierno nuevo, se ha como recrudecido. Nosotros, por supuesto, que entendemos la situación, pero tenemos una posición muy clara, lo hemos hablado con las autoridades de Paraguay en varias oportunidades. Esto viene desde el año pasado que hemos tenido reuniones y hemos explicado las razones de la tasa, hemos explicado que no es un impuesto. Claro. Tuvimos mucha paciencia porque ellos estaban en pleno proceso electoral y para no contaminar el proceso electoral acordamos ir postergando el cobro del peaje, lo hicimos. Cuando terminó el proceso electoral, que ya estaba más o menos definido lo que iba a pasar en Paraguay, comenzamos a cobrar la tasa del modo que se lo habíamos anticipado a Paraguay. Así que bueno, ahora lo que hay que hacer es tratar de resolverlo. Nosotros seguimos con nuestra postura porque es una postura basada en hechos y en razones jurídicas. Paraguay está haciendo algunos cuestionamientos, nos preguntan que le demos la información técnica de cómo se construye esta tasa y en esa conversación estamos. Claro. Algo parecido pasó recientemente con el joven argentino que muere en Bolivia, y que también uno decía, bueno, ¿y qué pasa con los convenios que firma la Argentina y que no hay una cierta reciprocidad? Sí, insisto con esta cuestión de los países fronterizos. Yo fui subsecretario de América Latina durante por lo menos los últimos 2 años y le puedo asegurar que de estas cosas todos los días tenemos varias. Hay un túnel que se traba con Chile y se traban los camiones, hay una frontera que se demora con Brasil y están los camiones cargados de pollos esperando, hay un joven que fallece en un país limítrofe y no tiene atención médica, y es lo normal, es lo regular de países que tienen, como por ejemplo, tenemos con Chile 5.000 kilómetros de fronteras. Claro. Lo mismo pasa con Bolivia, lo mismo pasa con Brasil, lo mismo pasa con Paraguay y por supuesto que con Uruguay. No hay que dramatizar de más, hay que ocuparse. Lo que tenemos que hacer es ocuparnos de resolver, ir mejorando la infraestructura fronteriza. Para eso existen muchas instituciones que están involucradas, aduana, migraciones, cancillería, las embajadas, los consulados. Son múltiples las autoridades que tienen competencias sobre la relación fronteriza, gendarmería, y el desafío es permanente. Uno cuando cree que tiene todo controlado surge un tema nuevo y van evolucionando también situaciones que antes no estaban previstas. Claro. El cambio, por ejemplo, la moneda, la devaluación de un lado y del otro trae que por una época la gente cruza de Paraguay hacia la Argentina, en otra época cruza de Argentina para el Paraguay, claro, ahora está pasando con Uruguay. Son situaciones dinámicas y la verdad lo importante es ocuparse defendiendo el interés nacional. Nosotros defendemos el interés nacional de la Argentina y cada uno de los países mencionados seguramente defiende el interés propio. Pero no debemos perder de vista que somos países vecinos y hermanos y que siempre vamos a tener que encontrar una solución por el diálogo, por la diplomacia y nunca levantar la apuesta hasta un punto que después es difícil. Es mucho más fácil llevar adelante un discurso agresivo y que eso levanta a unos sectores más nacionalistas. Después es mucho más difícil recoger ese piolín que se tira. Así que estamos en eso, seguramente vamos a encontrar una solución. Lo que nosotros sostenemos es que la cuestión del peaje tiene elementos jurídicos muy claros y que la Argentina tiene el derecho de cobrar por los servicios que presta. Embajador, recién usted nombró a Chile, los límites, y justamente también en las últimas semanas ha sido noticia este tema, este mapa que presentó el gobierno de este vecino país, en donde zonas, espacios marítimos argentinos ahora aparecerían bajo soberanía chilena. Sabemos que Argentina hizo un reclamo, pero aparentemente no pasó nada. ¿Qué podemos decir de esto? No, eso es una situación que hay que distinguir entre los hechos y los derechos. Está claro, y nosotros tenemos elementos jurídicos muy fuertes, tanto en lo bilateral como lo multilateral, que el mapa acordado con Chile es el mapa que nosotros tenemos y respetamos. Después hay una institución del gobierno chileno que hizo una publicación de un mapa que es absolutamente irregular, que muestra una realidad que no es la jurídicamente correcta, y le hemos hecho saber a Chile, obviamente, nuestra preocupación, y le hemos enviado una nota diciendo que obviamente ese mapa no es legítimo. Así que en eso estamos conversándolo, pero claramente la posición de la Argentina es en ese sentido muy firme.
Los mapas son los que se han acordado en el tratado. El tratado es muy claro, determina qué territorio le corresponde a qué país, y nosotros interpretamos que es un error de la publicación del lado chileno, y se lo hemos hecho saber a las autoridades. Estamos conversando con el embajador argentino Gustavo Martínez Pandiani, embajador en Suiza, y haciendo referencia, embajador, al comienzo de la entrevista, y que recién también lo reafirmaba, que somos conscientes de que son países limítrofes, pero tenemos una relación de hermandad. Usted que conoce Europa y conoce sobre el tránsito que hay entre países vecinos, no sé si es una interpretación mía, errónea, parece que nosotros aquí en nuestra región tenemos más ese vínculo de hermandad, y en Europa parece que solamente tienen un vínculo de que son socios. No sé si se interpreta lo que le quiero preguntar. Creo que lo que usted dice es así en términos políticos, pero me preocupa ver que algunos sectores políticos de la Argentina, y hace pocas horas surgió una especie de solicitada de Juntos por el Cambio, hablando de cómo debería ser la política exterior de la Argentina, y pareciera que el 90% de las relaciones de la Argentina no están en América Latina en esa declaración. Y pareciera que los países latinoamericanos, especialmente los más importantes en términos económicos, como Chile, como Brasil, figuran casi de manera residual en esa declaración. Pareciera como que para algunos es vergonzante ser parte de América Latina. A nosotros no nos parece muy adecuado eso. Para nosotros las relaciones con el Mercosur y con la América Latina son una base central de la política exterior. Ni hablar de la relación bilateral con Brasil, que es nuestro principal socio comercial, y nuestro además socio estratégico en términos, si usted quiere, de proyección hacia el resto del mundo. Entonces, aprovecho el comentario que usted hace para manifestar esa preocupación. Me da mucha pena, muchas veces escucho a algunos dirigentes políticos de la oposición que hablan de la Argentina como si fuera un país europeo, y como si no perteneciéramos a un espacio geográfico, cultural, político, que es la América Latina y el Caribe. Quizás algunos quisieran pertenecer a estar cerca de Checoslovaquia o de Francia o de Portugal. Nosotros nos sentimos muy cerca de Brasil, de Chile, de Paraguay, de Uruguay y de toda la América del Sur, porque es donde estamos y donde somos, y nuestra cultura y nuestras relaciones políticas, y además nuestras necesidades estratégicas están allí. Así que más allá de cuál sea el verdadero ranking de hermandad, como usted lo menciona, para nosotros lo más importante siempre es la relación con los vecinos. Y no nos preocupa ni nos asusta cuando surgen estas diferencias, porque digo y repito, es lo normal. En Europa tienen también muchos casos de roces en la frontera, de inconvenientes a la hora de pasar bienes y servicios, y nadie se rasga las vestiduras. Es lo normal de cualquier país que interactúa con el resto. Embajador, es clarísimo y compartimos estas palabras suyas. Y le pregunto, con respecto a China, entendemos las necesidades y las bondades de establecer una relación comercial recíproca. ¿Sabe qué es lo que a mí, en lo personal, y de esto me hago cargo, me hace ruido? Cuando se habla de establecer bases casi militares o militares en territorios nuestros de Argentina, en provincias argentinas, o ver el tema de los puertos que por ahí pretenden o pretenderían tener cierto control. Cuando surgió la polémica por la famosa base en Ushuaia, en Tierra del Fuego, el Congreso de la Nación, en ese momento el presidente del Congreso era Sergio Massa, el Congreso aprobó una ley ante esa polémica, que obviamente había sido una polémica en anticipado. Nadie vio ni nadie verá una base china en Ushuaia, pero por las dudas, el Congreso argentino, por impulso del propio presidente de la Cámara, aprobó una ley que dice que ningún país extranjero, no China, ningún país extranjero, que incluye a China, puede tener una base militar o un puerto estratégico en ese punto. Por lo tanto, yo comparto su preocupación, pero es una preocupación que no está basada en hechos reales. La famosa base de Neuquén es una base de estudio meteorológico, no es una base militar propiamente dicha. Pero a mí me parece que con usted coincido en que ningún país extranjero debe tener una base en nuestro territorio nacional, mucho menos una base con fines militares. Por lo tanto,
no solo estamos de acuerdo, sino que no ha sucedido ni sucederá, porque justamente el Congreso aprobó, creo que fue el año pasado, una norma que incluso lo prohíbe de manera específica. Embajador, sin dudas el último logro diplomático que ha tenido la Argentina es el ingreso a los BRICS, ¿no es cierto? Sí, nosotros lo vemos como una gran oportunidad. También nos preocupa que varios sectores, casi todos los sectores de la oposición, han dicho que era una mala idea ingresar a los BRICS. Nunca entendimos bien por qué. Parece que algunos quieren elegir a sus socios comerciales por razones ideológicas o por gustos personales. La verdad que así no funciona la diplomacia real. El mundo real tiene otra cosa que se llama intereses, Claro. no caprichos. Y uno elige a sus socios comerciales por sus intereses. Y no tiene ningún sentido que cuando uno lo invitan a un foro donde está la segunda potencia mundial, la quinta potencia mundial y la 10ª potencia mundial, es decir, China, la India y Brasil, uno diga que no le gusta porque no le gusta mucho a los comunistas. Parece poco serio. Entonces, nosotros no elegimos a los socios comerciales por las ideologías, sino que los elegimos por el interés nacional, por los beneficios que le pueden traer, por ejemplo, a la exportación y al empleo. Usted fíjese, si nosotros rechazamos a los BRICS, o como dicen algunos por ahí, no vamos a tener comercio con China o con Brasil, porque Lula no nos gusta, porque es comunista, vamos a condenar al desempleo. A todas las automotrices de Córdoba, que le venden el 85% de sus productos a Brasil, vamos a condenar a todos los aceituneros de Catamarca y de La Rioja, que le venden casi todo a Brasil y a China, y vamos a condenar a todas las plantas industriales de Pacheco, por ejemplo, que venden en su gran cantidad, yo diría la gran mayoría de sus productos, también a Brasil y a China. Claro. Entonces, a veces uno escucha discursos un poco irresponsables, jueguito para la tribuna, y no miden las consecuencias. No comerciar con Brasil o con China sería mandar al desastre, a la desocupación y a la quiebra a miles de pymes que hoy exportan a esos mercados. Por lo tanto, nosotros, cuando invitan a sentarnos en la mesa de BRICS, decimos que no solo hay que aceptar, sino que hay que sentarse muy rápidamente para defender nuestros derechos, porque en diplomacia, y yo tengo 3 décadas de diplomacia de carrera, en diplomacia, cuando uno no se sienta a la mesa, lo más probable es que esté en el menú. No, claro. Excelente. Terrible definición. Sí, es así. Embajador, ¿podría, nos equivocamos si decimos que usted tiene altas chances de ser el canciller de Sergio Massa? No, creo que se equivocan, sí. Debo decir que se equivocan, pero no puedo decir mucho más que eso. No, está claro, está claro. Embajador, sí, la verdad le agradecemos. No me corresponde a mí hablar de eso, claro. porque además pero creo que ganaríamos. Creo que ganaríamos en calidad, lo si que así sí, fuera. Uno siempre hace la referencia, embajador, es que lo que uno pregona es que siempre uno desea que los que estén ocupando los cargos sean embajadores de carrera, ¿no? Que se respete eso también, porque a veces han habido, ¿no?, algunos atropellos, ¿no? Por cuestiones políticas. Yo lo que pienso es que estamos escuchando, en estas horas estamos escuchando personas que supuestamente van a ser cancilleres diciendo cosas que son realmente poco explicables, están diciendo cosas que son raras, son cosas que me preocupan por el amateurismo. Se ha hablado acá que Malvinas lo que tenemos que preguntarles es a los Kelper qué hacer con las islas. He escuchado cosas realmente muy poco serias y me da la sensación que la política exterior no puede ser un arenero donde se aprende jugando. Es demasiado delicado. Seguro. La política exterior es algo que tiene consecuencias cuando uno se equivoca. Son errores Seguro. que costan mucho para el país, para la gente, para las empresas, para los trabajadores que pagarían las consecuencias, por ejemplo, de jugar al amateurismo y elegir a mis socios comerciales por lo que me gusta. Exacto. Me parece que ahí está el riesgo, y obviamente cuanto más conoce aquel que va a tomar las decisiones, el rubro, y cuanto más experiencia tiene, es mejor. No es un lugar donde aprender jugando, insisto. No es un TEC, es así. No, hay algunos que hablan desde la teoría y dicen, el otro día escuché a una supuesta candidata a ser canciller que decía, no, nosotros no vamos a negociar con China ni con nadie a nivel de estados, eso lo hacen los privados, son las empresas. Usted imagínese que la Organización Mundial del Comercio, la OMC, es un lugar donde todos los países, sin excepción,
tienen un representante del gobierno negociando acuerdos comerciales, acuerdos fitosanitarios, medidas antidumping, todos temas técnicos del comercio exterior. Ahí no hay ningún privado, ni va a haber ningún privado, porque son los gobiernos los que gobiernan y negocian los marcos regulatorios. Son los gobiernos quienes negocian entre sí. Por ejemplo, yo estoy negociando ahora un acuerdo Mercosur-EFTA, y ahí el gobierno de Argentina, el gobierno de Brasil, el gobierno de Uruguay, el gobierno de Paraguay negocian con los 4 países europeos que integran EFTA, por ejemplo, sobre la cuota de vino. ¿Cuánto vino tinto vamos a poder exportar a Europa? Ahí no te dejan entrar si vos sos un empresario vitivinícola. Entran los estados en esa discusión. Y después los privados son los que se benefician, o en todo caso se perjudican si la negociación estuvo mal hecha, de las ventajas que sí allí se acuerdan. Entonces, cuando yo escucho semejante barbaridad de que son los privados los que se tienen que ocupar, pienso, ¿ustedes se imaginan a las pequeñas pymes de Santa Fe, Córdoba y Mendoza yendo a negociar con el Estado chino, con el Estado de la Unión Europea, con el Estado norteamericano y ellos hacerse cargo de esa negociación si lo llegaran a dejar entrar, digo, ¿no? Parece como poco serio. Son los Estados los que negocian los acuerdos comerciales. Cuando uno va a negociar con Francia, no negocia con empresas francesas, negocia con el gobierno francés. Y cuando uno va a negociar con la Unión Europea, negocia con 27 países a través de un servicio profesional diplomático que es el de la Unión Europea. No son las empresas. Entonces, se dicen cosas como si fuera esto una especie de política de improvisación. Y la verdad que el mundo no funciona así. Todos sabemos que las negociaciones económicas las llevan adelante los gobiernos y no las cámaras de comercio o las empresas en modo individual. Exacto. Sí, aclaramos a la audiencia que el EFTA es la Asociación Europea del Libre Comercio, que la componen Islandia, Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Exacto. Embajador, muchísimas gracias. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero nos encantaría volver a conversar en otro momento con usted en la medida de sus posibilidades. Con mucho gusto. La seguimos en otra ocasión. Les envío un fuerte abrazo a todos allí. Ha sido muy amable, ¿eh?